Gracias a ti, Carmen. Es un enorme gusto estar en tu programa para analizar este importante tema. Muy importante, muy delicado. ¿Cómo entenderlo? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que sucede en realidad es que el gobierno de los Estados Unidos y puntualmente el secretario de Transporte ha hecho una manifestación en línea con el presidente Trump en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos tomará una serie de medidas en contra de las medidas que tomó México en 2023 relacionadas con la restricción de las operaciones aéreas de carga, exclusivas de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y el comunicado además se refiere a que también se afectaron las operaciones de Delta, de United, de Continental, entiéndase, en pasajeros, servicios combinados. Y de esta manera el gobierno de Estados Unidos reacciona con el documento America First, señalando o estableciendo que tomará medidas también en represalia contra estas circunstancias, porque se ha violado el Tratado sobre Servicios Aéreos de 2015, tratado internacional que tienen firmado, suscrito México y Estados Unidos. En esta consideración habría que ver si efectivamente se está violando el tratado internacional y cuáles son las medidas que llevaron a esta violación o que tienen esta violación del tratado bilateral. Y yo me remitiría al propio documento del tratado internacional para ver si se han efectivamente violado las. Tenemos un problema como parte mexicana porque en efecto el tratado bilateral, en su artículo 11 dice que ninguna parte, esto es México, Estados Unidos, podrá limitar unilateralmente el volumen de tráfico, la frecuencia o la regularidad del servicio, o el tipo de aeronaves operadas por la línea aérea de la otra parte, excepto cuando se requiera por razones aduaneras, técnicas, operativas o ambientales, en condiciones uniformes compatibles con el propio convenio. Aquí nos encontramos con un tratado internacional llamado de cielos abiertos o Open Skies, que México firmó en el año 2015 durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, donde no hay limitación alguna en cuanto a las frecuencias, en cuanto a las capacidades de las aeronaves. Y lo que México hizo en 2023 fue limitar las operaciones a un país con el que tenemos un acuerdo internacional de no limitaciones. Entonces, en esas condiciones me parece que sí nos llevaría a un conflicto. El propio convenio, su artículo 15, establece la solución a través de un panel arbitral que me parece que no se dará, porque Estados Unidos está anunciando medidas, vamos a decir, en reciprocidad, medidas represivas en reciprocidad, como lo sería, por ejemplo, el que todos los operadores mexicanos tengan que presentar autorización del DOT o de la Federal Aviation Administration, del Departamento de Transporte, la aprobación de sus horarios itinerarios, cuestión que es contraria al transporte regular de pasajeros en la vía aérea. Esto es, va a reservarse el derecho a Estados Unidos a partir del mes de octubre de aprobar o no aprobar las operaciones de las líneas aéreas mexicanas en servicios de pasajeros, en servicios de carga de todo tipo regulares. Y luego están anunciando que también todas las operaciones de fletamiento charter requerían autorización previa del gobierno de los Estados Unidos. Estas dos medidas son medidas muy complicadas porque no le dan certeza a los operadores mexicanos de que sus vuelos hacia y desde Estados Unidos serán aprobados. De esta manera estarán en la incertidumbre de no saber si son o no programados los vuelos. Materialmente nos colocan en una situación de total incertidumbre a la aviación mexicana, a los operadores aéreos mexicanos. Y el otro tema, por donde me parece que también han ido, es decir que revisarán, en su caso, desaprobarán el acuerdo de inmunidad antimonopolio que tienen suscritos Delta Airlines y Aeroméxico, y que la última renovación data de 2017 y que fue dada en el marco de justamente fue un intercambio para que México firmara el acuerdo de cielos abiertos en 2015. Esto es recordar que el gobierno de México no quería un acuerdo de cielos abiertos y la presión de en su momento de Delta e incluso de Aeroméxico fue tener el acuerdo de inmunidad antimonopolio a cambio de tener un tratado de cielos abiertos. Ahora, en síntesis, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que teniendo un tratado de cielos abiertos con Estados Unidos, México impuso
restricciones unilaterales al número, a las operaciones en el AICM, que afectaron de las 61 operaciones a las 43 y ahora 44 operaciones por hora en franjas horarias, afectó a operadores norteamericanos, según lo manifiesta el Departamento de Transporte, a United, insisto, a American Airlines y a Continental Airlines. Pero además envió a todos los operadores de carga hacia el AIFA, y eso dicen, pues los coloca en una distancia casi de 50 kilómetros, estoy refiriéndome al comunicado de Estados Unidos, les resta competitividad, les eleva costos y no les permite además agregar rutas a lo que se conoce como coterminales, es que puedan hacer vuelos llegando a la Ciudad de México o incluso a la AIFA y continuarse a la Ciudad de México o a cualquier otro destino, como así lo establece el bilateral. El Tratado Internacional coterminales. O sea, puntos en México, llegar desde Estados Unidos a un punto y continuarse. No cabotaje, no. Coterminal, mover la carga de un punto a otro de origen de Estados Unidos. Y estas situaciones, pues francamente, nos colocan en un estado de mucha tensión, porque el gobierno de México ha respondido, me parece que ha contestado en términos genéricos, ha dicho que privilegia la seguridad, privilegia la administración de sus aeropuertos, de los dos aeropuertos que tiene, y además las cifras muy bien en cuanto al movimiento de carga en el AIFA, pero no está respondiendo al gobierno de Estados Unidos. Porque el gobierno de Estados Unidos... Responde otra cosa, ¿no? Responde con otros temas. Sí, totalmente de acuerdo, porque leímos hace momento los dos comunicados y el comunicado del Departamento de Transporte pues alude cosas específicas y lo que responde México pues sí, es otra cosa. Y fíjate, Carmen, que lo que dice Estados Unidos, además, que no lo quiero dejar pasar, es que México en 2023 prometió, y esto fue cierto porque se anunció, mejorar la infraestructura en el ICM. Se hablaba de una Terminal 3, recordarás. Sí. De invertir en el ICM una suerte de Terminal 3 para desahogar las operaciones. Entonces, incluso el decreto se habla de una temporalidad. No es definitivo en las operaciones de restricción del número de operaciones de 61 a 43 y ahora 44. Tendríamos que conocer los documentos, los memorandos de entendimiento o los documentos que haya firmado México con Estados Unidos a las pláticas, para saber si efectivamente México prometió que era una medida transicional y que regresarían a la ICM los vuelos digamos, de decremento de Continental, de American Airlines y de United Airlines y las operaciones cargueras, excepcionalmente. Porque México, por más que planee y tiene derecho soberanamente a planear, tiene limitaciones por el Pacta Sunt Servanda. No puede México desatender sus tratados internacionales. Y tengo la certeza de que México se encuentra en una polémica, porque el tratado internacional abierto, insisto, con Estados Unidos, no le permitiría a México tomar estas medidas con Estados Unidos. Sí, con otros países, porque no con todos los países del mundo tenemos tratados de cielos abiertos. Tenemos tratados de apertura gradual con países europeos, países latinoamericanos, pero no es el caso de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos es un caso que ha sido muy cuestionado, que ha sido muy difícil desde 2015, pero es la realidad. México tiene un acuerdo abierto totalmente con Estados Unidos y esta medida nos llevaría a una crisis, sin duda alguna. Nos está llevando ya, tenemos una crisis. Tenemos una crisis, hay que decirlo de esa manera, doctor. Sí la tenemos, porque en este momento me imagino, digamos, en los cuartos de planeación comercial de las líneas aéreas mexicanas, están planeando su temporada fuerte, la próxima temporada alta, y no saber si serán aprobados los vuelos hacia Estados Unidos. Estoy pensando en Delta, de aprobarse o desaprobarse el acuerdo de inmunidad antimonopolio, pues ya no podrían coordinar rutas ni ponerse de acuerdo. Es un término muy fuerte en cuanto a precios, pero es la realidad. México tiene un trato preferencial, voy a llamarle México, pero le voy a decir, propiamente hablando de manera comercial, Delta y Aeroméxico tienen una situación verdaderamente excepcional, porque tienen, digamos, un permiso para llevar a cabo prácticas anticompetitivas. Tienen permiso para ponerse de acuerdo en rutas, en planeación de rutas, y esta medida Estados Unidos no la tiene con cualquier país del mundo, quiero decirlo. Es una medida excepcional que reconozcámoslo, es a cambio de saber que
que Delta es accionista de Aeroméxico, y que Aeroméxico entró y salió a un Chapter 11, a un capítulo 11 del documento de quiebras de bancarrota en Estados Unidos, y que Estados Unidos, vamos a llamarlo así, ha apoyado a la línea mexicana con un trato que no tiene con ningún país del mundo, o muy pocos tratos con países del mundo. Lo tuvieron con Reino Unido, Gran Bretaña, y ahora este tema pues es un tema de mucha debilidad para México, y por supuesto en un momento donde estábamos saliendo de una crisis, voy a llamarlo así, venía de la pandemia, luego de la baja económica, del movimiento de pasajeros y carga por la vía aérea, y estábamos repuntando. Me parece que estamos en un momento de repuntar, y esta medida habrá de generar, espero que la menos, pero habrá de generar una incertidumbre y una crisis a la aviación mexicana. Dado todo esto en el marco de America First, hasta Estados Unidos primero, y no lo podemos aislar, aunque son documentos diferentes, de todas las medidas que Estados Unidos ha tomado con el mundo, pero con México. Doctor Rogelio Rodríguez Garduño, experto en temas de derecho aéreo, dice un renglón de este comunicado del Departamento del Tesoro lo siguiente: el departamento se reserva el derecho a desaprobar solicitudes de vuelos procedentes de México si el país no toma medidas correctivas. Después de haber leído completo el comunicado, ¿qué supones, doctor, que estaría pensando Estados Unidos que México debería hacer para que entonces se elimine la aprobación, las solicitudes de aprobación? Lo que estarán haciendo Estados Unidos es pensando o tomando esta medida, asumiendo que México reaccionará, y que en los próximos días México tomará alguna medida de ajuste para permitir, digamos, la ampliación de operaciones de slots en el AICM. Ya hemos visto que no es un tema estrictamente de saturación, las 44 operaciones, sino obedece a la coordinación entre dos aeropuertos. Entonces, es que México tome la decisión de pasar de 44 a 61, o explicar por qué no es posible. Pero esta situación sería para privilegiar a los carriers, a los transportistas norteamericanos. Entonces estaría esperando Estados Unidos que se amplíen las operaciones en la ICM por hora, las franjas horarias, y que además se le regresen los llamados derechos del abuelo. En la aviación se conoce así los grandfathered rights para las aerolíneas cargueras norteamericanas que operaron históricamente en un país de manera bilateral, retirarlas, sobre todo con un tratado así. Entonces, ¿qué está esperando Estados Unidos? Está esperando que México reaccione. Y me parece que si México no reacciona, sí tomará la medida. Y la medida es, de facto, llevarnos otra vez al capítulo 2, o a la categoría 2, porque nos estarían limitando, condicionando cada operación. Imagínate, Carmen, tu auditorio, imagínense que México, las líneas aéreas mexicanas, al planear sus operaciones, no sepan si se les van a aprobar. ¿Cómo funciona la industria? La industria funciona de que efectivamente los horarios se presentan, pero se presentan como aerotrámite. Las autoridades de cualquier país del mundo las registran y las toman, y se da por un hecho que serán. Pero si ahora Estados Unidos dice que se reserva el derecho de autorizarlas, esto significa ni más ni menos que puede decir: oye, ya no quiero más vuelos saliendo de la Ciudad de México hacia Dallas, hacia Los Ángeles, hacia Miami, etcétera, o solo te autorizo de 10 operaciones, te autorizo 4. Imagínate eso, además de última hora, lo que representaría con los pasajeros, lo que se representaría con la mercancía que tenga que transportarse, pues no es menos que una situación gravísima para los transportistas mexicanos. Luego, contestando a esta pregunta que está esperando Estados Unidos, lo que ha estado haciendo, por ejemplo, presionar fuerte para que México dé marcha atrás, lo que pasó, digamos, con colocar la Guardia Nacional en la frontera, lo que pasó con las medidas para limitar el flujo de migrantes por México, y pues aunque Estados Unidos no se ha satisfecho, también el tema... Pero eso no está mencionado en este documento, o sea, no habla ni de migrantes. No está mencionado, pero está en el marco de lo que ha sido la tendencia Trump, presionar, y México ha no, bueno, de qué es el modo de gobernar, sí, no hay duda, el estilo personal de gobernar de Trump está aquí retratado por los 4 costados. Total y absolutamente. Entonces, ¿qué estaría esperando Estados Unidos? Bajo la visión de Estados Unidos es que México dé marcha atrás. Ahora, habrá que ver si México en efecto da marcha atrás a esta medida, porque para México dar marcha atrás a la medida significaría volver a potencializar al aeropuerto de la ICM,
y retrasar, vamos a decir así, el impulso oficial hacia la AIFA, y también de otros países por discriminación, porque diría, ¿por qué solo Estados Unidos? ¿Por qué abres operaciones para las líneas norteamericanas o por qué permites operaciones de carga aérea exclusiva en la ICM? Me parece que será una presión de otros países, pero los otros países no tendrían razón, porque con los demás países no tenemos acuerdos de open skies, de cielos abiertos. Y con Estados Unidos, pues tengo que reconocerlo, Estados Unidos está en su legítimo derecho de cuestionar el cumplimiento del tratado, porque sí raya en el tema de que México parece que sí violenta el tratado internacional al haber tomado esta medida unilateral. Digo, es una cuestión que habrá que revisar qué pasó con la administración Biden, qué acuerdos se tomaron, insisto, lo dije hace un momento, para saber por qué Estados Unidos aceptó o no tomó medidas, porque aunque sea Biden o sea Trump, históricamente a mí me ha tocado negociar con los norteamericanos, la realidad es que ellos no te pasan ninguna, ¿no? A menos que hagas una promesa. Recordar que también estábamos o hemos venido a una relación muy complicada con las degradaciones. Entonces, ¿qué dijo México? Porque a Estados Unidos no se le dice históricamente, digo, qué pena que así sea, pero no se le dice, oye, fíjate que voy a quitar tus operaciones de buenas a primeras. Algo debió haber sucedido, algunas promesas. Ellos hablan de la promesa de México de invertir en ampliar el AICM en una infraestructura, la llamada Terminal 3, de la que poco se habla, pero yo retomo, y que tenía por efecto desahogar justamente el movimiento hacia las terminales. Que no ha sucedido. Que no ha sucedido. O sea, esa inversión que se dijo no ha sucedido. Y no va a suceder, según el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial que he revisado, no está contemplado. Está contemplado remodelar los edificios terminales con miras al Mundial de Fútbol. Está planeado reencarpetar, trabajar las calles de rodaje y pistas, pero no está proyectado la Terminal 3 o la creación de digamos, infraestructura para... Así que Estados Unidos estará pidiendo cuenta, vamos a decirlo así, de alguna promesa o de algún comunicado que sí fue oficial de parte de México en 2023 y 2022 y que no se ha retomado. Entonces, lo que dice el comunicado de Estados Unidos, recordando lo que tú leías en la nota introductoria, en la muy explicada introducción que diste, y lo que yo he comentado es que Estados Unidos estará diciendo que fue sorprendido porque México no honró los compromisos en esta circunstancia y que era una medida, si acaso temporal, o así se la vendieron a Estados Unidos, según el comunicado de Estados Unidos y según lo que no conocemos, porque, insisto, no tenemos, no se ha publicado, no sabemos qué se firmó en 2023 o 2022 o qué compromiso adquirió México en esa fecha con Estados Unidos. Vaya momento, crisis, dice Rogelio Rodríguez Garduño, esto que estamos viendo frente a nuestros ojos, estaremos al pendiente para ver qué tipo de respuesta adicional da el gobierno mexicano que sí toque los puntos específicos que están en el comunicado del Departamento del Tesoro. Por lo pronto lo que vemos es lo que acabamos también de leer del comunicado del fin de semana, así que seguiremos hablando, si me lo permites, doctor, para irnos con una frase. ¿Cómo te despides? ¿Qué tipo de cosa es esta? ¿Tiene antecedente? ¿Con qué te despides? ¿Con qué idea nos dejas? Bueno, me despido con la idea de que la aviación mexicana se encuentra en este momento en una situación de incertidumbre, la aviación comercial, y que deberíamos preocuparnos, deberíamos alertarnos en que autoridades y gobierno de México trabajen conjuntamente para evitar que haya un deterioro real, no solo a las líneas aéreas, sino a los pasajeros en medio del tráfico. Y me quedaría con la idea de que hay un silencio del sector de la industria y una respuesta difusa y totalmente vacía del gobierno de México. Esperemos que esto se curse el día, los próximos días se concrete, y me quedo con la idea de que sí tenemos algún antecedente de Estados Unidos. Yo siempre he sostenido que la degradación en dos ocasiones fue una medida de represalia comercial para apoyar a la aviación norteamericana. Entonces tampoco perdamos de vista que Estados Unidos siempre quiere, America First, quiere tener una aviación más potente frente a la aviación mexicana que estaba recuperándose. Entonces no podría dejar también a reconocerse que sea una medida proteccionista del gobierno de Estados Unidos. Me quedo con la sensación que teniendo asidero, que teniendo razón, puedes hacer una medida de protección a las líneas aéreas norteamericanas para tomar más posicionamiento de mercado. Entonces esta diría yo que una preocupación latente hasta octubre.
Sin duda, pues estaremos al pendiente de aquí a octubre. En todo, pero de aquí a octubre tienen que ocurrir muchas cosas. Supongo que tendrá que entrar en negociaciones México, tendrá que ocurrir algo importante. ¿Es un tema que tienen que dirimir los dos países o hay alguna instancia que lo pueda resolver? No, es estrictamente bilateralismo, parte de que la OASI no interviene. Son los dos, son paneles arbitrales. Por parte del tratado prevé estos mecanismos. Pláticas, yo creo que en este momento ya están llamando a consultas. Asumo que en este momento ya estarán preparando algún viaje a Washington o cuando más pidiéndolo para conversar con las autoridades norteamericanas. Ese es el modo con el que se trabajan estos temas. Conversaciones, y si no es solucionable, entonces ir a los paneles arbitrales. Paneles arbitrales, que esa sería la instancia correspondiente si se llega a ese punto, que estarán ya determinados en el propio convenio. Así es, y que México pediría, porque en este momento Estados Unidos está empleando una medida de fuerza. Sí. La medida de fuerza es, que también debo reconocerlo, existe en la aviación, es reciprocidad. Tú me afectaste y yo te afecto. Pues en eso estamos, doctor. Te aprecio mucho que nos hayas permitido escucharte y seguiremos hablando hasta la próxima. Buenos días. Es un gusto saludarte a ti, al auditorio, desde este bellísimo Nuevo México, esa parte mexicana que lo fue y lo sigue siendo. Bueno, pues ahí estás. Un saludo a Nuevo México. Doctor Rogelio Rodríguez Garduño, gracias por estar aquí desde Portales Nuevo México. Gracias por tu presencia esta mañana. Pues así se ve el panorama de este tema, que es un nuevo frente muy grave, al final de cuentas, que tiene que ver con una actividad pues tan relevante como la aviación y todo lo que está aquí anunciándose por parte del titular del secretario de Tesoro, de Transporte, de Transporte, con esta serie de medidas pues para combatir lo que llaman el abuso del acuerdo bilateral de aviación y las prácticas que denomina Estados Unidos anticompetitivas de México. Y pues le recuerdo varias cuestiones ahí bastante importantes que pues marcaron el gobierno de López Obrador respecto al AIFA y un conjunto de cosas que en su momento pues se forzó para que las aerolíneas hicieran lo que no querían hacer. Hay que recordar que las aerolíneas fueron forzadas con el tema de la carga y otras cuestiones para que el aeropuerto Felipe Ángeles pues tuviera la actividad que ha tenido. A pesar de que no es un aeropuerto que sea autosuficiente ni de lejos, estamos hablando de que hubo un forzamiento al respecto de varios temas. Esto es lo que podríamos pensar como personas comunes y corrientes que estamos observando la información. Pero bueno, ya los expertos en la materia nos ha ilustrado el doctor Rodríguez Garduño y estaremos a la espera de cómo van analizándose las cosas. Son muchos los elementos que plantea el secretario del Transporte de los Estados Unidos, así que iremos viendo si México va respondiendo específicamente a cada cosa y si tiene la respuesta correcta para evitar que ocurra lo que aquí se está pues amenazando, en pocas palabras. Todo junto, porque está también lo que dice el doctor. Estamos hablando también de la posibilidad de que con esta circunstancia que puede Estados Unidos está reclamando el incumplimiento de un convenio bilateral, también puede a partir de ello pues tomar ventaja para sus propios intereses directamente en la aviación. Todo a la mesa. Así que estaremos al pendiente para seguir informándole del tema.